Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en Ethan Patz, el niño que desapareció en 1979. Ethan Patz nació el 9 de octubre de 1972 en Manhattan. En el momento de los hechos tenía tan solo 6 años. Fue un niño estadounidense que desapareció el 25 de mayo de 1979 en Nueva York. Transcurría la mañana del 25 de mayo de 1979 y por primera vez Stanley y Julie Patz le habían permitido a su hijo Ethan caminar en soledad 2 cuadras hasta la parada del autobús escolar que debía recogerlo. Llevaba una gorra de Eastern Airlines, pantalones azules y $1 para comprar un refresco. Dudaron, pero no temían demasiado. Estaba a pocos metros de su hogar en el Soho de Manhattan, una de las zonas más concurridas de la ciudad. Sin embargo, el pequeño nunca arribó a su escuela, ni a la parada del autobús, sin saber lo que se les venía a la familia Patz. Julie Patz no podría haber imaginado jamás que la cara de Ethan pasaría a imprimirse en todos los cartones de leche de su país, en medio de la conmoción nacional y una búsqueda frenética que duraría nada menos que 38 años. Ese viernes 25 de mayo en el que 2 cuadras terminarían desgarrando para siempre el destino de los Patz, porque Ethan jamás llegó a subirse a su autobús amarillo. La alarma de los padres, Julie y Stan, que era fotógrafo, se encendió recién 8 horas después, cuando a la tarde Ethan no volvió de la escuela. La ronda de llamadas de Julie enseguida dio un resultado. Ethan no había subido al transporte escolar, ni había llegado a su colegio. Contactó desesperada a su marido, que estaba en una sesión de fotos. Poco después de hecha la denuncia, 100 policías con perros salieron a las calles en su búsqueda. Helicópteros sobrevolaban la zona. La casa de los Patz rápidamente se convirtió en un centro de operaciones con investigadores, voluntarios y periodistas dando vuelta. Se buscaba a Ethan puerta por puerta, mientras la sociedad en estado de shock quedaba presa de un miedo atávico que un hijo se esfume sin rastro. Julie decía a los medios 3 días después de la desaparición, hablándole al posible secuestrador: deseo que esté con alguien que lo cuide. Yo no quiero lastimarte ni juzgarte, no importa quién sos, solo quiero que lo traigas a casa. Pero el dolor de los Patz se perpetuó década tras década, sospechoso tras sospechoso y juicio tras juicio. Los padres norteamericanos, ante la tragedia y la falta de novedades, entraron en alerta roja, solidarizados con un drama que sentían le hubiera podido pasar a cualquiera. En todos lados se discutía el caso, las familias se dividían defendiendo o apuntando a los Patz por haberlo dejado ir solo hasta el autobús escolar. Los diarios, la TV, las revistas y las emisoras de radio seguían el caso sin perderse una coma. Las fotos de Ethan estaban en todos lados, en paradas de autobuses, pegadas en paredes de negocios, en aviones, aeropuertos y colegios. La sociedad entera pedía saber qué había pasado. Tanta fue la presión que se llegó a la idea de que había que hacer una campaña más impactante para conseguir avances. Así fue que se puso por primera vez la cara de un menor en el envase del alimento más popular para cualquier familia, el cartón de leche. Hubieron varios sospechosos por esos años, pero ninguna prueba. Ethan se había esfumado. El tiempo pasó y en 2001
fue declarado oficialmente muerto. Habían pasado 21 años, pero los Pats nunca se habían mudado del departamento en el que vivían, por si su hijo algún día regresaba. Tampoco habían cambiado su número telefónico, el que Ethan sabía de memoria. La primera persona que despertó sospechas de los investigadores fue alguien que tenía una relación lejana con Ethan. José Ramos era pareja de una mujer que solía ir a cuidarlo al domicilio de los Pats. Ramos, que cumple condena en una cárcel de Pensilvania por abusar de otro niño, negó siempre haberlo secuestrado. Nunca llegaron a presentarse cargos contra él por falta de pruebas. Muchos, aún hoy, creen que podría haber tenido mucho que ver. Durante el año 2000, los investigadores pasaron 8 horas cavando en un sótano de un edificio donde Ramos había vivido años atrás. Encontraron huesos, pero los análisis de los peritos determinaron que pertenecían a mascotas. Un día, a comienzos del 2012, mientras estaban investigando a un obrero llamado Othniel Miller, que conocía a Ethan, muy poco tiempo después de la desaparición, había hecho un piso de concreto en su bodega. En ese momento, recibieron una llamada que cambiaría el caso. El hombre que contactó a las autoridades se llama José López y denunciaba haber escuchado contar a su cuñado, Pedro Hernández, que una vez había matado a un niño en Manhattan. Aseguraba que su cuñado se lo había contado a más personas. Tras ser detenido, Hernández declaró durante un interrogatorio de 6 horas y media que había visto al niño solo y lo había convencido, ofreciéndole una bebida, de que entrara al almacén de la calle Prince, esquina West Broadway, donde trabajaba. Este negocio quedaba pegado a la parada del autobús escolar. Una vez dentro, lo había persuadido para que bajara al sótano, donde lo asesinó, le apretó el cuello hasta que dejó de respirar. Dijo que luego metió al niño, que aún respiraba, en una bolsa, que conservó un rato el cuerpo entre el hielo de un freezer, para luego meterlo en una caja que descartó en la basura, en un pasaje a 2 cuadras de ahí. Reconoció las fotos y además una pista fue vital para que los detectives le creyeran. Cuando fue a reconocer el lugar, dijo no recordar una puerta que se encontraba ahí. Los investigadores consiguieron los planos y efectivamente la puerta que estaba ahí no había estado al momento del crimen. Solo alguien que hubiese estado en el lugar en ese entonces podía dar semejantes datos. Se supo después que Hernández había revelado, de rodillas y llorando, a varios miembros de su propia congregación religiosa que había matado a un chico. Uno incluso aseguró que habría confesado haber tratado de abusar al menor. A su exmujer también le había relatado sobre un crimen. Pero las historias diferían bastante una de otras. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió que no sabía, que había sentido el deseo de matar. El primer juicio contra Pedro Hernández en 2015 fue anulado. El jurado no pudo ponerse de acuerdo después de 18 días de deliberaciones. No había cuerpo y faltaban pruebas para convencerlos. El acuerdo tenía que ser unánime. El jurado rechazó la culpabilidad del sospechoso y consideró más creíble el argumento de la defensa, que se basó en los problemas mentales de Hernández, una personalidad convulsa e inteligencia limitada que apenas alcanzaba un coeficiente de 67. La fiscalía retomó el caso en octubre de 2016. A falta de nuevas pruebas, apostó por profundizar en los detalles que proporcionó Hernández durante su confesión en 2012. El dato de aquella puerta fue clave. El nuevo jurado quedó convencido de la culpabilidad del sospechoso. En febrero de 2017 concluyó el segundo juicio con la declaración de culpabilidad por secuestro y asesinato para el puertorriqueño de 56 años, que en 1979 tenía solo 18 años y había dejado el colegio para trabajar en un almacén bodega en el Soho. El juez Maxwell de la Corte Suprema de Manhattan dictó la sentencia. Era el mismo juez del juicio anterior. El fiscal de Manhattan, Cyrus Banks Jr.,
Dijo, la desaparición de Ethan Paz persiguió a las familias de Nueva York y a las de todo el país por casi 4 décadas. Esclarecer su desaparición ha sido para mí una prioridad. Las autoridades contaban con una confesión del crimen grabada y otra por escrito, en la que Hernández habría escrito en su puño y letra: "Yo lo maté", en una fotografía del menor. La defensa del acusado sostenía, en cambio, que Hernández no contaba con plenas facultades mentales. Su evaluación psiquiátrica dejaba algunas aristas no resueltas y, según su abogado Harbert Fishbein, su cliente tenía un largo historial de esquizofrenia y trastorno bipolar. Stan Paz no estuvo de acuerdo y se preguntó cuántas veces tiene que confesar alguien para ser tenido en cuenta. Después de todos estos años, sabemos qué oscuro secreto has guardado en tu corazón. Tomaste a nuestro precioso niño y lo arrojaste a la basura. Nunca te olvidaré. El Dios al que le rezas nunca te perdonará. Tú eres el monstruo en tus pesadillas, dijo Paz, acompañado por su esposa Julie. El 14 de abril de 2017, Hernández fue sentenciado a 25 años de prisión, después de 9 días de deliberaciones. Un poco de justicia para nuestro maravilloso hijo Ethan, sostuvo Stan Paz. Me siento muy agradecido. Por fin han alcanzado un veredicto que yo ya sabía, que este hombre es culpable de haber hecho algo horrible hace muchos años, declaró. Ya sé cómo es la cara del diablo, dijo Stan. En el juicio a Hernández, nunca podré perdonarte. Mientras los familiares de Ethan lloraban al escucharlo, Hernández evitaba mirarlos, pero la historia quedó resuelta a medias. El cuerpo de Ethan jamás fue hallado. Ese cuerpo podría explicar muchas cosas que los Paz quizás ahora no quisieran saber. Pedro Hernández recibió la pena máxima. Fue condenado a 25 años de prisión, 2 meses después de ser declarado culpable por el secuestro y muerte de Ethan Paz. Es el punto final a un suceso que tuvo en vilo a la ciudad de Nueva York durante 38 años. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes, agradeciéndoles su compañía y el interés que muestran por cada uno de los casos de este canal. Si aún no estás suscrito, es el momento de hacerlo. Comparte y activa la campanita para llegar a más personas. Recuerda que de esta manera nos estás apoyando. Gracias por su tiempo y esperando que estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.